tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales. Este día estamos celebrando el Día de la Reforma, un aniversario más de la Iglesia Luterana. Y confiamos en el Señor que este mensaje para este día sea de bendición para todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro culto el día de hoy mencionando el tema para el día de hoy. Y el tema para el día de hoy es que en el Festival de la Reforma damos gracias que por la sola gracia de Dios y por su palabra hemos sido rescatados del camino peligroso que es la falsa doctrina. Además recordamos que si se aparta de la palabra de Dios en su pureza, se puede perder el Evangelio y consecuentemente la fe salvadora en Cristo, el único Salvador. Por lo tanto, que siempre estudiemos la palabra de Dios en toda su pureza. Vamos a iniciar entonando el primer himno. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero, y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Confesemos. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después. Pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Señor,
reciban la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios y Señor misericordioso, derrama tu Santo Espíritu sobre tu pueblo. Guárdalos firmes de tu gracia y verdad. Protege y consuélalos en toda tentación. Defiéndelos contra todos los enemigos de tu palabra y concede a tu iglesia tu paz salvadora. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la lectura en la que vamos a meditar en este día es el Evangelio de Marcos, capítulo 13, de los versículos del 5 al 11. Y en esta parte de la Biblia vemos que no nos debe sorprender el estado del mundo hasta el día de hoy, porque es exactamente como nuestro Señor predijo. Hay guerras, hay terremotos, hay caos, falsos maestros y falsa doctrina. Y todo esto presentan un peligro constante para la iglesia. Pero Dios, por medio de su santa palabra, nos preserva de estos peligros y promete que nos cuidará hasta que nos lleve a nuestro descanso eterno en el cielo. El mantenernos firmes en la palabra en toda su pureza y verdad y luego compartirla es la meta de todos los verdaderos hijos de la Reforma. Escucha, así dice el Evangelio de esta mañana. Vuelvo a repetir, Marcos capítulo 13, versículos del 5 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, y en muchos lugares habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo ayer, mi escudo contra el error, justa espada de mi fe. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel, más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla eterno don. Quiero siempre en ella meditar, si hay allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra ofrece libertad y es consuelo en la aflicción. Cual martillo, espejo y fuego es, convenciendo el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Gracia, misericordia y paz sea para todos y cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Principios de dolores. Muchas veces hemos escuchado las frases que dicen: el fin del mundo se acerca. Pronto será el fin del mundo.
El Evangelio de hoy nos dice esto. En el versículo 1 del capítulo 13 dice: saliendo Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Este es el evangelio de esta mañana. Nuestro Señor inicia diciendo la declaración: no quedará piedra sobre piedra. De los majestuosos edificios que conformaban el completo o por completo el templo de Herodes. Es probable que los mismos apóstoles estuvieran influenciados por el pensamiento común de la venida del Mesías en tiempo de gran tribulación para darles libertad. Pero históricamente el Señor Jesús se encarnó y habitó entre los hombres en una época de relativa paz general, aunque pocos años después de su ascensión se iniciaron periodos de desestabilización general. Entonces, al escuchar los discípulos acerca de la destrucción del templo y Jerusalén, bien pudieran asociarlo directamente con el fin del mundo. Es por ello que el Señor debía aclarar este pensamiento y, como advertirnos en la reflexión anterior, Él no va a responder a una curiosidad morbosa, sino a dar esperanza a los suyos para que vivan apercibidos. Comenzamos entonces un desarrollo de la advertencia del Señor a que su pueblo está percibiendo, más no perturbados. Es decir, que pongan atención, pero no deben de turbarse, no deben de preocuparse. Pues los eventos que han de suceder solo son principios de dolores. Y dice la Biblia de dolores de parto, pero aún no es el fin. Pero ¿cuáles son estos eventos? ¿Qué actitud deben tener los seguidores de Jesús? El Señor nos instruye mediante las siguientes declaraciones. Dice el Señor: no se dejen engañar. Jesús comienza a decirles: miren que nadie los engañe. Habrá quienes pretendieran o pretenden engañarlos de una u otra forma para apartarlos de la verdad. Así que presten bien atención
a la instrucción que reciben. Ustedes quienes han recibido el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, no se dejen engañar. Esto me recuerda a las palabras de Proverbios 1:10, que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas, no lo permitas. Ustedes que han estado con el Maestro, que han creído, que han conocido y dicho de Jesús, como lo dice Mateo 16:16, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dice segunda de Pedro 1:1. En fin, la palabra dice: no se dejen engañar. La iglesia del Señor, quienes han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa como la de los apóstoles, que escucharon directamente de Jesús, no se dejen engañar. Aunque vengan muchos diciendo ser Cristo, como lo dice Hechos 5:36, da testimonio de alguien que antes de la venida del Señor dijo ser alguien, tuvo seguidores, pero pereció él y sus seguidores. Pero el mismo pasaje muestra que si la obra de los apóstoles era de Dios, no le podían destruir. El Señor prometió edificar su iglesia y que las puertas de la muerte no prevalecieran contra ella, es decir, contra la iglesia, lo que en efecto se ha cumplido a lo largo de la historia. La palabra de Dios nos dice siempre al pie de la letra, vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos anuncian al Mesías y nos dicen que fue seguido y aceptado como tal por algunos, pero su rebaño fue totalmente aplastado por romanos. La palabra de Dios nos dice que no debemos tener miedo. El Señor nos ha dicho: yo soy Cristo, yo soy el que te salva. Hoy en día han creado sectas, han cometido incluso abusos de la palabra, abusos de las personas, abusos de menores. Han promovido el uso de drogas ilícitas, han realizado, ¿por qué no decirlo?, suicidios colectivos y toda clase de engaños. Muchos incluso han venido y vendrán, dice nuestro Señor, afirmando ser Dios mismo, pero no los han de escuchar, no los hemos de escuchar, porque el Señor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen la voz de su Señor. Entonces el Señor nos advierte: no se dejen engañar, aunque vengan muchos diciendo ser Cristo. Aunque muchos sean engañados, los mismos pasajes revisados nos dan testimonio del engaño en el que muchos caen. Siempre ha sido así. Muchos han seguido las mentiras de X milagro y los engaños que de esto proceden. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Los que son de Dios, la voz de Dios oyen, pero muchos son engañados. Aún algunos que por tiempo estuvieron en el rebaño, pareciendo ser ovejas, pero resultaron ser cabras. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice el apóstol Juan, tiempo después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es triste ver hoy en día, amados hermanos, mucha gente engañada, mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y se dejan llevar por sus tradiciones, se dejan llevar incluso
por lo que les dicen otras personas. Hay mucha gente cercana a nosotros, pero que han preferido seguir el engaño que preferir la verdad. Han preferido el engaño a la verdad que se les ha presentado por medio de la predicación sencilla del Evangelio. Algunos han dudado porque piensan, ¿qué voy a decirle a mi papá? ¿Qué voy a decirle a mi mamá si yo me aparto, si yo escucho la palabra? Y como lo dije hace unos momentos, algunos han dudado si realmente están en la verdad, porque simplemente ven muchos corriendo al engaño y piensan, ¿y qué tal que tengan razón? ¿Qué tal si no es la palabra de Dios? Pero la instrucción del Señor es clara. Dice esta frase: no se dejen engañar. Aunque muchos sigan falsos cristos, aunque muchos sigan un evangelio diferente, aunque muchos hablen de un Dios a su acomodo, a su conveniencia, que no es el Dios de la Biblia. El Señor consuela a su pueblo diciendo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Así que no se dejen engañar, aunque muchos sean engañados, pero al contrario, ustedes afírmense en la verdad. Si saben que vendrán falsos mesías, falsos salvadores, gente que tratará de apartarlos de la verdad, el mandamiento implícito es afirmarse en la verdad, asegurarse de estar en la verdad. Uno de los que preguntó acerca de la destrucción del templo y de las señales antes del fin, escribirá tiempo después a la iglesia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Somos llamados antes de identificar los falsos cristos, las falsas enseñanzas y los engaños que pueda haber y darse a conocer. Entonces es por eso que el Señor nos dice que debemos de estar afirmados en la verdad. Otro de los apóstoles insistió en esto, recordando una y otra vez a la iglesia lo que Dios les había concedido, para que aún después de su partida estuvieran firmes. Veamos la instrucción del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 12 al 15. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, encontrará que llama la atención a seguir la instrucción de la palabra de Dios como la palabra profética más segura. ¿Conoces la verdad? ¿Estás siendo afirmado en ella? No te dejes engañar. No se confundan ante estos eventos adversos. En la instrucción del Señor podemos hallar un segundo punto para reflexionar, y es: no se confundan ante eventos diversos. El Señor advierte que habrá guerras y diversos conflictos internacionales. Como mencionamos anteriormente, hubo un periodo de relativa paz en el Imperio Romano, en el tiempo de la encarnación del Señor Jesús, es decir, en su resurrección. Pero unos cuantos años después de su partida, en ese vasto imperio se inició una serie de revueltas, una serie de irregularidades,
y conspiraciones, al punto de que en el año 69 después de Cristo, poco antes que Jerusalén fuese arrasada por los romanos, Roma tuvo 4 emperadores. Muchos historiadores hablan de guerras en diferentes periodos de la historia. Y Jesús advierte que esto ha de suceder, pero aún no es el fin. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Todo esto es necesario que pase, mas esto no es el fin. Y una de esas guerras o conflictos internacionales que nos digan la fecha de la venida del Señor en gloria, aún no ha sucedido. De hecho, es por causa misma del pecado que ocurren estas cosas. Todo conflicto entre nosotros mismos es producto del pecado. Así que analicemos cómo estamos viviendo. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. El mundo sin Cristo busca su propio beneficio y por ello genera toda clase de conflictos. Uno quiere sobresalir y a como dé lugar, a costa de lo que sea, sin importar qué ofrece a otro. En un mundo lleno de egoísmo, en un mundo lleno de egocentrismo, en un mundo lleno de malicia, de pecado, no es de extrañar que hayan guerras y diferentes conflictos entre distintos pueblos en diferentes momentos de la historia. Esa es la razón de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es la razón de la guerra que se ha vivido en Colombia, las guerrillas, México, en diferentes partes del mundo. No se diga también de los narcotraficantes y la delincuencia común o la delincuencia organizada. Es la razón del conflicto que vive todo el mundo. Es la ocasión del conflicto que se genera por el pecado. Hoy en día escuchamos en las noticias, el Medio Oriente está en guerra por causa del pecado. Y esa es la razón de nuestros propios conflictos. Por ejemplo, también conflictos entre parejas, como hermanos, en la iglesia. ¿Cuál es la solución de raíz? Arrepentimiento y fe en Cristo, fe en aquel que vino a salvarnos. Necesitamos venir a la fe en Cristo con un verdadero arrepentimiento para que, gozando de paz con Dios, podamos tener su paz y compartirla con nuestro prójimo. Hasta que las naciones no procedan al arrepentimiento, no verán verdadera paz. Hasta que haya arrepentimiento. Las mujeres, los niños, siempre estarán en persecución, siempre estarán en el ojo del huracán, porque no hay arrepentimiento, no hay fe en Cristo. La iglesia no podrá ser fiel a su propósito si deja de predicar, si deja de vivir en verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Si no experimenta de adentro hacia afuera esa verdadera paz de Dios, esa confianza plena en su Salvador y esa fidelidad en proclamar y enseñar lo que Él ha enseñado. Pero si atendemos el llamado del Señor a vivir en esa paz que Él nos ha dado, Él nos dice, no se confundan ante los eventos adversos. Es necesario que sucedan, pero aún no es el fin. Habrá terremotos y hambres. Ha habido y habrá terremotos, pero el Señor habla de grandes terremotos en diferentes lugares. A lo largo de la historia, esto ha sido un hecho, y un hecho real, catalogado como algo natural que no se puede pronosticar con exactitud, pero que es más probable que ocurra en unas zonas que en otras.
Podemos ver en diferentes partes del mundo varios desastres. En fin, amado hermano, los conflictos buscan explicar estos movimientos, pero no pueden evitarlos, ni controlarlos, aunque sugieran, puedo decirle, implementación de normatividad, sismos resistenciales, y en todas estas tragedias, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos daños? Pero nos preguntamos, ¿cuánto arrepentimiento y fe en Cristo la hay? Hambrunas también, dice el Señor, han de ocurrir. En el pasado podemos ver cómo ha sucedido todo esto. Y muchos de nosotros pensamos y decimos, pero ¿por qué no hace algo el gobierno? Pues porque también el gobierno tiene sus conflictos de pecado. Y el libro de Hechos nos habla de esta hambruna, en Hechos capítulo 11, versículo 28. No hemos asociado históricamente el continente africano como lugar de hambruna, donde mueren muchos niños. Todo el mundo lo sabe. No son nuestras comunidades, por ejemplo, aquí en Monterrey hay muchas personas que están en situación de calle, hay muchas personas que andan vagando. Son muy pocos los que brindan y estiran la mano y les dicen, toma, come. Debe haber arrepentimiento, debe haber verdadero amor. Y damos gracias a Dios porque vivimos en una zona muy abastecida de toda clase de alimentos. Pero aún en nuestra ciudad hay gente que no tiene qué comer porque no tienen un trabajo. O algunos hasta porque no quieren trabajar. En fin, es necesario, dice el Señor, que esto acontezca, pero aún no es el fin. Tan solo son principios de dolores. Todos estos eventos nos animan a que todos y cada uno de nosotros estemos sometidos a lo que dice la palabra de Dios y que estemos sometidos a las ordenanzas que el Señor nos da. Pero a pesar de todo ello, tenemos una esperanza, amados hermanos, y una esperanza segura en Cristo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor nos advierte que vendrá gente diciendo que son Dios mismo, si nos dice que es necesario que haya guerras y desastres naturales en diferentes lugares y que estos no son más que principio de dolores, ¿qué actitud tomamos ante su advertencia? ¿Prestamos atención como los apóstoles que conservaron el registro de las palabras del Señor, consagrándolas en su testimonio evangélico? ¿O seremos negligentes como aquellos que se dejan engañar, que se turban ante estas señales y se llenan de pavor, inventando toda clase de ideas alrededor de las señales antes del fin? Tenemos un llamado a ser afirmados en la verdad, a descansar en la paz de Dios, a confiar en Él y seguir anunciando la buena nueva de salvación hasta el día final. Si somos de Él, ya fuimos librados de la condenación, así que no hay por qué temer, porque los principios de dolores de parto que han venido a la humanidad entera, pero que a los hijos de Dios solo es un anuncio más, que se acerca a su salvación. Oremos para que el Señor nos mantenga alertas, orando, alabando su santo nombre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu
no me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Padre misericordioso, rogamos e imploramos de tu gracia y de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta reforma en la que nosotros podemos escuchar tu palabra, la podemos proclamar, pero sobre todo, Señor, tenemos la certeza de nuestro Salvador, que el día que Él venga, Señor, vendrá por toda su iglesia. Permite, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos siga dando esa verdadera fe y esa verdadera gana de seguir sirviéndote, Señor, de alabarte y de glorificarte todos los días de nuestra vida hasta cuando tú tengas a bien venir. Y te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo sea siempre también nuestro principal guía y maestro para que podamos llevar tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen. Te pedimos en este momento por todo el género humano, por toda la raza humana, Señor, que seas tú quien tenga esa misericordia y nos pueda dar esa paz, pero sobre todo, Señor, que nos pueda dar el buen conocimiento de ti y de tu voluntad. Padre eterno, esto te lo pedimos no porque lo merezcamos, sino que lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos mediante la oración modelo que tú nos enseñaste a tus discípulos y a nosotros al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Es momento de entonar nuestro siguiente himno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno, y en
Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévete potente, pueblo del Señor, y de triunfo en triunfo marcha con valor. Eres solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto, por lo que anuncios para este día, simplemente seguirles haciendo la invitación de que no dejemos de orar. Este domingo estamos celebrando la Reforma, un año más de la Reforma. Damos gracias a Dios por darnos el buen entendimiento, damos gracias a Dios que nos dé su palabra y la podamos nosotros compartir. Que este mensaje sea de bendición para ti y todos tus seres queridos, y esperamos la próxima semana para que podamos escuchar y meditar en el próximo Evangelio. Que tengan bendecida tarde, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo. Amén. Hay una fuente de amor divino, todo el peregrino templa su ser, fuente que salta a eterna vida, oh Cristo invita, venid beber. En la frescura de sus raudales todos los males se calmarán, y renovados los corazones dulces canciones entonarán. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todos. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.